Llegando, Emilio Lozoya. Raúl Linares, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Jorge. Saludos a tu audiencia. Pues mira, Lozoya llega hoy sonriente, Sí. eh, porque al fin y al cabo yo siento, y esa es mi perspectiva, que en el caso de Odebrecht prácticamente ya lo tiene perdido Ujú. la Fiscalía General de la República, y en el caso de agronitrogenados, la Fiscalía se está quedando sin gasolina, o sea, sin gasolina argumentativa, Sí, sí, sí. eh, eh, para poderlo enjuiciar y llevar a juicio. Aún así, todavía la fiscalía, hoy, si no mal recuerdo, hoy o fue en mayo, emite un comunicado diciendo que no ha ganado ningún juicio, pero al parecer por esta sonrisa que la Ujú. consigna muy bien, expansión político. Hace unos momentos estaba leyendo esa nota de expansión político, decía Sí. que pues llega sonriendo a la audiencia en un caso que desde el principio ya les estaba metiendo goles, Sí. y además en estos últimos años, pues prácticamente sea desde el escándalo del famoso Pato Junán, ¿te acuerdas? Ujú, ujú. Cuando lo toma la periodista Lourdes Lourdes Mendoza, si no mal Mendoza. Sí, sí, recuerdo, sí. pues ya tenía una actitud desafiante, porque en efecto la fiscalía, desde mi perspectiva, y no sé si tú estés de acuerdo, mi estimado Jorge, pues la fiscalía pues habla más de el intento o la necesidad de simular la justicia una vez más y de Ujú. generar efectos más en la opinión pública que que en el acceso a la justicia real. O sea, es un hecho que, es más, el mismo Peña Nieto, volviendo al libro que sacó hace unas semanas mi compañero Mario, Ujú. este, pues lo que nos está diciendo es que nadie lo respalda, pero la verdad jurídica Sí. parece ser que no está llegando al punto de poder comprobar algo que a todas luces pues era evidente. Lozoya recibió sobornos de Odebrecht, Lozoya tiene testimonios y un expediente que se armó ni siquiera por Sí. la Fiscalía General de la República, sino en Brasil, Sí, 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 sí. y por muchas notas periodísticas que mis compañeros han podido, o muchos compañeros han podido recopilar, en el que están, pues básicamente con la soga al cuello, ¿no? O sea, Sí. pero bueno, la fiscalía no está haciendo la chamba, pues. Ha sido un desastre esa fiscalía, ¿no? Ha sido un desastre y a mí a estas alturas ya no me queda claro si fue un error del presidente haber colocado a Gers Manero o era parte de lo que tenía que hacer Gers Manero, es decir, como tú señalas, llegar a simular, a utilizar expedientes judiciales con fines políticos, litigarlos en los medios, esos medios que el presidente de la República hoy se la pasó denostando, pero que le han servido precisamente para, o le sirvieron en su momento precisamente para, pues, magnificar o registrar lo que la Fiscalía General de la República, pues, estaba haciendo, que era, sobre todo alrededor del expediente de Emilio Lozoya, en donde, como también señalas, o sea, tienes evidencia que Lozoya presenta incluso aquellos videos que veíamos en donde recibían maletas de dinero personajes centrales del Partido Acción Nacional, por ejemplo, y que pues lo único que lograron fue llevar a prisión a uno de ellos, a uno de los personajes, digamos, centrales de esa trama, el otro, que era un gobernador en funciones y que meses después deja de ser gobernador, bueno, pues no se le ha perseguido a Francisco Domínguez, el exgobernador de Querétaro, en donde uno, su secretario particular era uno de los que estaba recibiendo maletas de dinero de Emilio Lozoya en Pemex.
Entonces, aquí el tema es cómo, como bien señalas, ha sido un desastre esta fiscalía, ha sido un desastre el fiscal. No ha tenido la capacidad de, pues, de elaborar expedientes eficazmente para llevar a la justicia a personajes involucrados en actos de corrupción. Y aquí vemos cómo Lozoya, que es uno de los personajes que eligió la fiscalía como emblema anticorrupción, digamos, de la lucha anticorrupción de este gobierno, pues hoy llega muy sonriente en un coche de lujo, ¿no? Muy bien vestido, relajado, ¿por qué no? Ante un ministerio público, ante un juzgado, eh, pues a esperar que el caso de agronitrogenados, como bien señalas, el otro asunto pues ya prácticamente lo ganó, pero pues está en espera. Ahora sí que este sí es un trámite básicamente para que Emilio Lozoya pues simplemente deje el brazalete que seguramente lleva y le digan, pues usted disculpe señor. Bueno, pues continuamos. Hubo ahí un pequeño problema técnico, mi estimado Raúl, pero ya estamos de regreso. Ya ves que en este tema de las redacciones hay duendes que se aparecen de pronto. Pero bueno, estamos de regreso. Te decía que es un desastre la fiscalía. Coincido contigo, es un desastre la fiscalía. Tenemos a Emilio Lozoya que convirtieron en el emblema de la lucha anticorrupción. No han podido fincarle la responsabilidad que nos dijeron tenía desde que lo detuvieron, desde que se filtró aquella carta en donde Lozoya narraba cómo se daba maletas de dinero a personajes centrales del Partido Acción Nacional. Decíamos como solamente uno de ellos que terminó en la cárcel, como un personaje que era en aquel momento gobernador del estado de Querétaro, ya no lo es, meses después dejó de serlo, pues simplemente no se le molestó, ¿no? Era su secretario particular, era uno de los que se identificaba en los videos que se filtraron en donde recibía maletas de dinero. Bueno, era un particular de Francisco Domínguez. Bueno, pues a Francisco Domínguez no se le molestó en absoluto. Fue un desastre, ¿no? Y ahora vemos a Lozoya, pues llegando muy tranquilo, decíamos, en un coche de lujo, muy bien vestido, muy bien comido, seguramente, con un brazalete que seguramente, si las cosas siguen así, como tú señalabas por el caso Odebrecht, pues ya les ganó. En el caso agronitrogenados, pues seguramente no va a tardar mucho en que le digan, señor, usted disculpe, y pues gracias, ¿no? Por cooperar. Ya se acabó la historia, la trama, se va a cerrar el changarro, ¿no? Y pues ya, muchas gracias. Es un desastre, ¿no? Es un desastre. Fíjate que yo tengo la percepción de que en el caso del fiscal general de la República, no solamente se ha visto el respaldo del presidente López Obrador, últimamente ha hablado menos porque se le ha cuestionado menos en el asunto, pero por lo menos en los primeros años sí tuvo una defensa muy fuerte al fiscal general de la República. Yo creo que hoy, dentro de la misma 4T, ya hay cuestionamientos bastante fuertes, entre ellos el del mismo Hernán Gómez Bruera y algunos otros personajes que dentro de la misma, no administración pública, pero sí dentro de los leales del presidente López Obrador, sobre y cuestionamientos muy duros sobre hasta dónde es necesario seguir apuntalando a un hombre como el fiscal Alejandro Gertz Manero. Ha sido un escándalo en el que ha utilizado también la justicia con fines personales, como en el caso del encarcelamiento de su excuñada y algunos litigios que tienen que ver con, pues con algunos enemigos políticos suyos, entre ellos el mismo Julio Scherer Ibarra, Uh que -huh. no sé si recordemos también que pues también han habido señalamientos directos dentro de la misma 4T y en el cual los personeros o las personas que han estado denunciando de alguna manera algún tipo de corrupción alrededor de la justicia con este personaje particular, pues lo único que necesitaba el fiscal Gertz Manero en ese momento, a pesar de que habían elementos también, o hay elementos para Uh -huh. presuponer que Julio Scherer Ibarra utilizó la justicia con fines también personales y que hubo corrupción alrededor de este personaje, pues únicamente al parecer trataba de buscarle meter un coscorrón y todas las cosas tranquilas.
Y por otra parte, también encuentro o sigo teniendo esta percepción, y no sé si la compartes conmigo, Ujú, estimado Jorge, que tiene que ver con el hecho de utilizar el presidente López Obrador políticamente le funciona muy bien los casos de corrupción en el que él, o sea, si no en términos de la justicia, por lo menos teatralmente, puede llevar a las mañaneras nombres como el mismo Emilio Lozoya, como Rosario Robles, la misma Rosario Robles, o como puede ser el abogado Juan Collado, o como puede ser la misma María Amparo Cázar, que yo creo que, no sé si tú en algún momento lo quieras abordar, pero ujú, los casos a nivel judicial terminan siendo un desastre, pero en términos de la opinión pública le reditúan al presidente López sí, Obrador una sí, sí. percepción de que hay una lucha incansable contra la corrupción. Y en el momento en el que llegan estos casos a la justicia federal, no sucede nada. Y en el caso de cuando los casos de corrupción involucran a gente cercana a él, como el mismo Ignacio Valle, pues lo que vemos, o el mismo, hablábamos de Julio Scherer Ibarra, pues vemos que no hay una posición firme de qué va a pasar con ellos. Es más, a ellos ni Ujú. siquiera con el pétalo de una mañanera han sido Sí, tocados, sí, ¿no? sí, sí, sí. Y en Absolutamente. el caso, por ejemplo, del caso que sí se sigue cite y cite y cite todos los días, como en el caso de Genaro García Luna, pues vemos que la 4T en México nunca le pudo fincar nada. No, Fue la no, no. justicia estadounidense que lo tiene detenido en estos momentos, Sí, sí. la que ha actuado judicialmente contra él, y en el que todos los días vemos al presidente de la República recordando a los personeros del pasado que en efecto también hay grandes pruebas de corrupción, pero cuando se trata de llevarlo ante la justicia mexicana, vemos que el Poder Judicial pues rechaza los casos porque básicamente llegan sin armarse. Y por otra Sí, parte también vemos, y es otra cosa la que me preocupa en estos momentos, en el combate a la corrupción en particular, es la eh, Secretaría de la Función Pública, desde que llega, desde que sale, eh, básicamente, se me va el nombre de la ex titular de la Secretaría de la Función, Irma Heréndira Irma Sandoval, Heréndira, sí. prácticamente desaparece el mapa. Ujú, En el ujú. momento en el que sale también el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, Sí, sí. desaparece del mapa. Y hay muchos otros mecanismos y sobre todo en los órganos internos de control de cada una de las instituciones que ahorita están actuando, que prácticamente han brillado por su ausencia, con excepción de una institución, el Instituto Nacional Electoral, Ujú. Sí, es lo que en te el iba a cual ha comentar. actuado. Desaparecen del mapa los personajes y desaparece del mapa las instituciones. Es decir, a estas alturas no sabemos absolutamente nada de la función pública, es la institución que se encarga de regular precisamente, de tener a raya precisamente al funcionario público de la administración. No sabemos nada de los órganos de control, por ende, no sabemos nada, por ejemplo, o sabemos lo suficiente como para registrar y determinar que la Auditoría Superior de la Federación, por ejemplo, ha hecho mucho menos auditorías que en otros sexenios, que en otras administraciones. En el caso que señalabas de Santiago Nieto, pues tampoco sabemos nada. La llegada de Pablo Gómez, pues tampoco fue algo que llegó para que esa institución brillara mucho más. Pues no, al contrario, eso llegó para opacar esa institución, para apagar esa institución. No hay ningún caso construido, por ejemplo, relacionado con delincuencia organizada, que se haya construido con información de inteligencia financiera, que eso es lo que nos habían prometido que iba a hacer este gobierno, es decir, era la otra estrategia de este gobierno. Pues no conocemos, por lo menos no conocemos un expediente armado digamos, con base en inteligencia financiera contra delincuencia organizada. Y en ese sentido, pues ha sido un desastre también, ¿no? Y el mismo INAI, ¿no? O sea, el mismo INAI, pues con esta eh, funcionamiento parcial, y el mismo también
pues el mismo caso, o sea, de hecho, este comportamiento ha sido tan repetitivo que hace 2 semanas o hace una semana, no mal recuerdo, pues con la misma pifia de la detención de Don Rodo, Sí, el hermano de este narcotraficante, el Mencho, que es el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, en el cual, pues, termina pues no sé cómo calificarlo, pero terminan humillados ante un juez de control por la ujú, manipulación del mismo expediente, terminan liberándolo al día siguiente y todavía el abogado sale un día después a decir, pues es que no hicieron su chamba. Es sí, correcto, ¿no? El, ese es el señor el señor es, es un agricultor, ¿no? De Jalisco que el sí, día de mañana se regresa después de haber sido detenido, y se regresa a cortar su agave, ¿no? sí. Ahora, ese es el gran debate, digamos, o ese es la gran narrativa que de pronto se nos presenta en este pleito que trae la Suprema Corte de Justicia con el exministro Saldívar. Es decir, ante la ineficacia, la inoperancia y la torpeza del Ministerio Público Federal, el relato del presidente de la República desde sus mañaneras ha sido, es que los jueces son corruptos. Y en ese, digamos, en esa narrativa, al presidente se le salió decir que cuando Saldívar era el ministro presidente de la Corte, pues en esos tiempos él le mandaba llamar y le recomendaba algunos asuntos para que él a su vez gestionara con los jueces. Bueno, pues ahora eso que ya había el presidente contado en una mañanera, ahora es toda una trama que puede encerrar actos de corrupción porque hay un grupo de ex colaboradores del ministro Saldívar que están siendo acusados, están siendo señalados y están siendo investigados por la Judicatura Federal por haber presionado a jueces. ¿No? Hay una serie de funcionarios del primer círculo en ese momento, cuando Saldívar era presidente de la Corte, que ahora están siendo señalados y están siendo investigados por haber construido una red para presionar a jueces que, digamos, para que hicieran lo que el Ejecutivo, lo que el gobierno quería que hicieran. Bueno, pues en ese orden de ideas, el escándalo que involucra a Arturo Saldívar, pues está desarrollándose en la institución menos indicada, digamos, para el propio Arturo Saldívar, porque evidentemente hay una, ¿cómo decirlo? Hay una sensación de que las cosas en la corte van a salir, por lo menos la investigación que están llevando a cabo. Nos enterábamos el día de hoy por una información de prensa. Reforma trae, creo que una nota de Abel Barajas, donde señala que ya por lo menos un par de jueces ya fueron citados, ya fueron interrogados en la judicatura, ya dieron su declaración. Me imagino que a eso se refería Saldívar cuando señala que las filtraciones de la ministra Piña están a la orden del día. Pero bueno, el escándalo está y está avanzando. Y aquí lo interesante, Raúl, es que no está como protagonista de investigaciones por casos de corrupción la Fiscalía. En este caso es la Judicatura Federal y es la Suprema Corte de Justicia. Que en algún momento se puede judicializar es otra cosa, pero los protagonistas de la investigación de asuntos criminales o de presuntos actos de corrupción, pues es la Corte, no es la Fiscalía. Pues mira, yo ahí en ese caso, hablando también del tema pasado, creo que el ministro Saldívar algo nos ha quedado claro en estos últimos días, en el que empezó este asunto y en el que él mismo renuncia pues un mes antes de terminar su gestión para irse a la campaña de Claudia Sheinbaum, Uh que -huh. es el hecho de que de ministro, de presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pasó a un exministro propagandista, desde mi Sí, sí, perspectiva. sí. Y no solamente en el hecho de que hoy aparece, por ejemplo, en las barras de opinión de Ciro Gómez Leiva, como analista de los postdebates, ¿no? Por ejemplo, lo Sí, sí, vimos sí. hace unos días Que ya teniendo se ahí ganó el mote de matraquero en uno de esos programas, ¿no? es correcto. Pues
Este caso de corrupción que en efecto aún no vemos todavía los efectos, ¿hasta dónde va a llegar la investigación? Yo creo que la ministra Norma Piña, en este caso, ahora decide jugar con las mismas armas que ha jugado la 4T en los últimos pues 6 años, porque prácticamente el presidente comenzó a golpear a la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde que inició su mandato. Sí, sí. Eh, y lo que vemos aquí es a un ministro que hoy es un propagandista ya hecho y derecho, o sea, es un analista de barras de comunicación en varios noticieros del país, pero además en su gestión como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un poco retomando lo que ayer publica mi compañera, una periodista además que admiro mucho, Alejandra Barriguete, Ujú, eh, pues estos audios que filtra el juez Alberto Roldán por el caso de la ex titular, bueno, una de las ujú, cabezas de la extinta Policía Federal de la Secretaría de Seguridad Pública, Frida Martínez Zamora, en el cual, pues, en efecto se le estaba armando un caso y el cual el ministro Arturo Saldívar presiona a o intenta presionar a este juez Alberto Roldán para que pues mediatice el caso sí. y de alguna manera lo trate de hacer avanzar. Y lo que nos comprueba, por lo menos este audio desde mi perspectiva, es que si bien el ministro hoy ya es un propagandista hecho y derecho, por lo menos en su gestión dentro de la Suprema Corte y como también presidente del Consejo de la Judicatura Federal, se prestó para para la mediatización de algunos casos de corrupción. Y yo no sé si en este punto, por ejemplo, eh, el juez, por ejemplo, ex el ex, ¿cómo le llaman? El exar contra el huachicoleo, León Trawitz, por ejemplo, esos casos que también se armaron al principio del sexenio, que hoy pues el señor vive fuera del país, o en Sí. el caso, por ejemplo, de el ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, también se prestó a este Ujú, tipo de montajes, o muchos otros casos que en efecto fueron bombas en el sexenio pasado, sí. fueron bombas en el cual el presidente López Obrador pues tuvo un apoyo de la población en general, lo hacen ganar, o en el caso de la estafa maestra, o en el caso de muchos otros, en realidad no sabemos hasta qué punto Ujú, todos estos casos han sido en realidad efectos de una maquinaria de propaganda política en el cual pues el presidente ha empleado o ha generado esta sensación de que hay un combate a la corrupción y de que iban a hacerse justicia muchos de estos casos en los cuales iban a quedar en el banquillo de los acusados. El ex- digo, se llamó a consulta ujú, pública ujú. para saber si se podían o si se llevaban a expresidentes de la República ante la justicia. Sí, 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 sí. Digo, no alcanzó el consenso que necesitaba para ser vinculante, etcétera, pero este tipo de casos, más allá de la pantomima o de este hecho en el cual mantuvo por lo menos el control de la conversación pública durante muchos meses, pues pues muchos de estos casos pudieron haber sido judicializados simplemente con el hecho de que hubiera una voluntad política del presidente de la República y del fiscal general de la República en el cual lo ha sostenido durante los últimos años Sí, 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 sí. y que lo siguen manteniendo, mandando la bola de fuego al Poder Judicial de la Federación, que tiene muchas cosas y muchos cotos de corrupción, que no hay que negarlo, No, claro, claro. pero en el cual en la ecuación siempre está fuera la Fiscalía General de la República. Sí. Mira, Y las fiscalías estatales, ¿no? También en muchos casos de también, claro, corrupción. entran en el mismo costal. A ver, la agenda emblemática de este gobierno, Raúl,
fue la lucha anticorrupción. Es decir, de la lucha anticorrupción, el plan social, por ejemplo, de López Obrador fue ese. Mi plan social va a ser una serie de programas sociales. ¿De dónde va a sacar el dinero? Pues de la lucha anticorrupción, porque la corrupción se está llevando alrededor de 500 mil millones de pesos del presupuesto público. Ese recurso se va a ir a programas sociales. Es decir, era un programa, era una agenda tan emblemática de este gobierno que no solamente era la lucha en sí de combate a la corrupción, sino era la generadora o la posibilitadora de que los programas sociales se llevaran a cabo. Bueno, esa agenda tan emblemática del gobierno de López Obrador fue un fracaso total. Y lo que está brotando en estos momentos, que el propio Saldívar ha señalado que es una venganza, de que sí, evidentemente hay revanchismo, evidentemente son cuentas pendientes que se están cobrando, eso lo sabemos, pero el fondo es el que no hay que perder de vista. El fondo es si Saldívar realmente estuvo al frente de una red de funcionarios en la Suprema Corte de Justicia que se encargaba de presionar a jueces para que hicieran lo que el Ejecutivo quería que se hiciera. Ese es el gran punto aquí y es lo que vamos a ver en las próximas semanas o en los próximos meses, seguramente luego de que la investigación de la Judicatura concluya y determine si se judicializa el asunto, que entonces ya pasaría a la Fiscalía General de la República, o se maneja con el estilo que este gobierno ha manejado estos asuntos, filtrándolos, haciendo un escándalo y finalmente nada más hacerlo para eliminar prácticamente al propio Arturo Saldívar. Vamos a ver qué pasa. Me da la impresión de que esto sí se va a judicializar, porque los testimonios que están, digamos, en este momento ya dándose como parte de esta investigación en la Judicatura Federal, pues me parece que no son menores y me parece que sí ponen a Arturo Saldívar en un predicamento porque él era precisamente el titular de la Corte y estos personajes a los que están denunciando pues eran sus funcionarios más cercanos. Es correcto, pues está ahí el caso, vamos a ver hasta qué punto la ministra Piña decide jugar en los mismos términos que ellos. Sí, vamos a ver de qué va. De qué va y pues a esperar a ver si este país pues tiene algo, 10 gramos, 10 pesos de justicia algo que bueno que contar. Algo bueno que contar, porque digo, pues este sexenio pues pintaba para eso y al parecer como van avanzando las cosas, digo, si lo vemos ya en términos concretos, pues seguimos teniendo las manos igual que como igual. iniciamos. Oye, me interesa mucho tu opinión sobre el caso María Amparo Casar. ¿Hacemos una pausa y regresamos con eso? Claro.